Espíritu Santo. Juan capítulo 5, del verso 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Estamos hablando del paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y eso es lo que el Señor nos pregunta en esta mañana. ¿Quieres ser sano? Amén. Y no estamos hablando de enfermedades físicas solamente, sino también de las espirituales. Que las espirituales son mucho más importantes que las físicas. Amén, Señor. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Puede tomar su lugar. El mensaje en esta mañana lo hemos titulado: ¿por qué sigues en Betesda? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Por qué sigues en Betesda? El estanque de Betesda, como acabamos de leer, era un lugar en Jerusalén en el cual todas las personas que estaban enfermas de distintas enfermedades llegaban para poder recibir sanidad de forma milagrosa por la visita de un ángel que agitaba el agua, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que Betesda era un lugar para llegar de visita y no para permanecer siempre allí. Porque la palabra del Señor lo está diciendo en el verso 2. Era un lugar donde se amotinaba, había multitud de enfermos, dice el verso 3. En esos enfermos había un grupo de ciegos, cojos, paralíticos, que estaban al pendiente del movimiento de las aguas. Y hoy, de esta mañana, vamos a reflexionar sobre Betesda. No como un lugar físico, sino como un estado, como una etapa en la vida de muchos cristianos, de la cual tenemos que salir victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos en su caminar cristiano no anhelan y no desean salir victoriosos? Amén. Todos, hermanos, todos anhelamos salir victoriosos. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos situaciones que enfrentar, cosas que pasar, pero esas cosas que nos tocan pasar son procesos que a veces no las entendemos, que pensamos que Dios no está de nuestro lado o que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero esas pruebas son para formarnos el carácter espiritual. Señor. Muchas veces el Señor nos va probando qué tan buenos realmente somos, qué tan amorosos realmente somos, qué tan cumplidores y obedientes realmente somos de su palabra. Y el Señor está ahí mirando a sus hijos frente a una adversidad. ¿Cómo reacciona? Reacciona con egoísmo, reacciona con odio, reacciona con enojo, porque eso es lo que pasa, hermanos. Cuando sucede alguna prueba, ¿qué sucede? Nos enojamos, nos molestamos. Y a veces nos molestamos con alguien
molestándonos con todos de nuestra casa. Y a veces decimos, ¿qué le pasó? Amaneció cada día, como siempre se les predica aquí, cada día tiene su afán, dice la palabra. Todos los días no nos vamos a levantar con la misma alegría de siempre. Hay días que nos vamos a levantar turbados. Hay días que nos vamos a levantar preocupados. Hay días que nos vamos a levantar ansiosos. Hay días que nos vamos a levantar con ganas, con ideas, con deseos. Hay días que te vas a levantar triste, hay días que te vas a levantar asustado, como a mí me pasó en esta madrugada. Yo desperté un poco asustada. Dice, Señor, ¿por qué? Y a veces yo no me acuerdo los sueños que tengo, y a veces mi hijo me dice, mamá, tú cuando duermes husmeas mucho. Le digo que peleo espiritualmente en mi sueño. Tengo situaciones donde vienen ataques. Y más o menos me acordaba, porque a veces mi esposo me tiene que preguntar, después que ya terminé de tener la lucha, la guerra, me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué estaba soñando? Y si en ese momento yo no se lo cuento, ya no me acuerdo. Hay algunas que sí las puedo retener y me acuerdo, pero hay otras que no. Entonces, uno se levanta así, con esa ansiedad, con esa preocupación. Y más aún si vemos las noticias. Por eso que nosotros casi no miramos muchas noticias, no porque no nos interesa, sino que queremos tratar de guardar esa paz interior mental. Y a veces las vemos como para poder entender cómo está en la atmósfera, el ambiente en el mundo entero o en nuestro país, como lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿verdad? Ecuador hoy día tiene sus elecciones para elegir a su presidente, pero en estos días han habido muertes, han habido sicariatos. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es ponernos a orar, interceder, ponernos de acuerdo. Pero a veces estamos tan concentrados en nuestros propios problemas, estamos tan concentrados en nuestras propias necesidades, que nos olvidamos de orar. Y nuestro primer llamamiento como hijos de Dios es ser intercesores. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace. Él te llama a la oración, te llama a interceder. Primero intercedes por ti, luego intercedes por tus hijos, por tu familia, por tu país, y te falta un tiempo a veces para orar. Estás cocinando, estás trabajando, estás manejando, pero tu mente está pensando en orar por alguien, ¿verdad? Entonces, veamos entonces en la palabra de Dios qué significa para un cristiano estar en Bethesda. ¿Qué significa? La verdad que para mí ha sido un estudio fabuloso poder estudiar, que no lo había tomado muy en cuenta. Solamente a veces uno lo lee y uno lo entiende como que este paralítico quería su sanidad, ¿verdad? Pero esto va mucho más profundo. Número uno, significa estar esperando en el lugar correcto, pero confiando en algo equivocado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, muchos de nosotros cristianos. Estamos mucho tiempo en los caminos del Señor, pero estamos esperando en el lugar correcto, pero confiando en algo equivocado. Eso anula nuestra bendición. Vamos nuevamente a leer el verso 5, del verso 5 al 7, hasta la primera parte del 7. Dice así la palabra. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, casi toda una vida desde que nació, casi medio siglo de vida. ¿Se imaginan ustedes la frustración de este hombre paralítico? Y encima, como dice la palabra, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el verso 7, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le ganaba. ¿Ya se imaginan cuántos años en esa esperanza, en esa oportunidad? Y así estamos muchos de nosotros los cristianos. Justificación. ¿Cuántos años en los caminos del Señor? Y dice, Señor, y hasta ahora no me has hecho un milagrito. Y Señor, y mira, y cómo la hermana, y cómo el hermano. Pero no saben los procesos que ese hermano o esa hermana tiene que pasar. Amén. Amén. Aleluya. Y dice la
parte del 7, el Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entonces este hombre paralítico verdaderamente estaba en el lugar correcto, en el lugar donde los enfermos tienen que estar, pero su confianza, su esperanza estaba puesta en algo equivocado. Su confianza estaba en que alguien lo ayudara. Y así estamos nosotros, muchos cristianos. Ojalá que los pastores oren por mí. Es que los pastores no oran por mí. Estamos en el lugar correcto, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está puesto en algo equivocado. Su confianza estaba en que alguien lo ayudara, que una persona tuviera de él misericordia y lo metiera en el estanque. Pero lastimosamente eso nunca ocurría, porque ya habían pasado 38 años. Y a veces somos así nosotros. Estamos esperando que algo pase, que algo suceda para nosotros también estar allí. Y no queremos pagar un precio de obediencia, de fidelidad, de cambio, de renuncia, porque la vida en Cristo, hermanos amados, es un proceso que va a depender mucho de nosotros. La salvación es personal, ¿sí o no? Amén. Entonces, tu relación tiene que ser tú y Dios. A Él le tienes que contar. Muchos de nosotros sabemos quién es el Consolador, el amado Espíritu Santo. Él está contigo en estos momentos, sentado ahí en el auditorio, está a tu lado. Quizás tú no lo puedas ver con tus ojos físicos, pero Él está sentado a tu lado. Él está a tu lado en tus oídos diciendo: no te duermas, porque estoy hablando yo. O te está diciendo el Espíritu Santo: no te distraigas, porque te estoy hablando yo. O te está diciendo el Espíritu Santo: estás en la iglesia y no estés pensando en tus problemas. Amén. Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Lastimosamente muchas personas están en el lugar correcto, están en los caminos del Señor, están en la iglesia, están en los ministerios de la iglesia, pero siguen poniendo su confianza en los hombres y no en el Señor. Y eso es lo que nos pasa cuando yo meditaba, hermanos. Le decía: Señor, gracias, porque sin saber nosotros estamos empujando esta barca, este ministerio, este llamado por obediencia. Suceden muchas cosas que ustedes no tienen ni la más mínima idea. Pero ahí vamos, empujando con fe, con esperanza. No estamos esperando que algún ministerio del extranjero venga y diga: te donamos para que tú compres el terreno. No, hermanos. Amén. Tenemos que seguir trabajando, porque muchas veces nos dijeron que me pasó, Javier no envía recursos del extranjero para la iglesia. Hermanos, no estemos esperando que alguien nos provea o que alguien nos dé. Lo más hermoso y lo precioso es cuando esta iglesia trabaja en unidad y en conjunto y se somete y se sumerge en el proyecto de Dios para esta obra. Eso es lo más valioso, porque en el proceso ahí vamos siendo moldeados, purificados, cortados, enseñados. Algunos se retirarán, algunos se mantendrán firmes, otros continuarán. Lo que ha ocurrido con este ministerio del pastor Chávez, hay mucha gente que lo ha seguido a él, pero en su caminar en el ministerio han ido declinando, yéndose, han ido abandonando, han ido desertando, porque no se sintieron en la capacidad de poder apoyar la obra. Y eso es lo que sucede, hermano. Muchos cristianos están esperando salir de un problema, ser sanos de una enfermedad, que su familia sea restaurada, pero verdaderamente su confianza y su esperanza no están en Dios, sino en lo terrenal, en las personas, en los médicos. Con eso no quiero decir que los médicos son malos, no, son buenos.
A veces tu esperanza está en los abogados cuando tienes problemas legales. Nosotros mismos aquí como pastores, que esta propiedad no es nuestra, no podemos estar nosotros esperanzados en un abogado. Corremos al mejor abogado, a Jesús, al Rey de Reyes. Él es el que tiene la última palabra. A veces nuestra esperanza está en los bancos, porque tenemos necesidad económica o en un amigo, un familiar con mayores posibilidades económicas. Estamos pensando, yo me acuerdo cuando mi esposo vendió una propiedad en Chiclayo, me acuerdo que un familiar mío me dijo, uy, primita, me dice, pareciera que tuviéramos un letrero aquí en la frente que diga, tengo dinero, porque todo el mundo viene a pedir dinero. Y yo en mi interior decía, el diablo sabe quién tiene recursos, y por ende el diablo coloca, pídele a tal persona, pídele, eso te va a dar, ese te va a dar. En vez de nosotros doblarnos al Señor, mira mi condición, mira mi necesidad, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor te va a decir, deja de quejarte. El Señor te va a decir muchas veces, deja de pensar, de estar esperanzado en las personas o en los bancos. Yo me reí hace unos días con mi hermano, el que me sigue a mí, que él vive en Iquitos. Me llama y me dice, hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo les va allá en el ministerio? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va la iglesia? ¿Le enviaste mis saludos a los misioneros? Sí, hermano. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue esos días que ellos han estado ahí sirviendo al Señor? Y conversábamos y luego él me hace una broma. Me dice, hermana, ¿y cómo va la situación de las finanzas, la economía en la iglesia? ¿Y cómo va ese tema de los arriendos, todo eso? ¿Sabes por qué, hermanita? Yo tengo que ir proyectándome, yo tengo que ir viendo cuánto va a ser mi diezmo, porque próximamente yo debo de recibir un buen dinerito. Entonces, ¿en quién he pensado es sembrar en la obra? Y yo feliz, estaba emocionada, decía, wow, mi hermano. Si me acordaba, decía que el Señor muchas veces hablaba que mi propia familia van a ser las columnas financieras, pero a veces uno dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Será un milagro? Y cuando en eso mi hermano, después que me había ilusionado, me dice, es que me voy a ganar la tinta, hermano. Ay, hermano, le digo, estás pensando en esas cosas, hermano. No, me dice, es una broma, yo solamente te estoy probando, me dice. Te estoy midiendo, a ver cómo está. Muy bien, hermano, me dice. Tu confianza está en el Señor. Te felicito, hermano. Y así nos reíamos. Y le digo, realmente me alegraste mi día, porque me hiciste soltar una risa que hace tiempo que no la soltaba. Pero el Señor nos dice algo muy duro que debe hacernos reaccionar. Y está en Jeremías, capítulo 17, el verso 5, muchos de ustedes lo saben. A mí cuántas veces no me ha dicho el Señor, cuando estaba yo a punto de quejarme de la vida de mi esposo, antes ya me iba a quejarme ante el pastor Javier, y el Señor me retenía y ¡plum! Esa palabra. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Imagínense si yo le hubiera contado al pastor Javier todas mis intimidades que paso con mi esposo. Al pastor Javier lo hubiera amargado su vida, se hubiera molestado con mi esposo. ¿Se dan cuenta de la dimensión que a veces uno no se da cuenta de lo que puede causar por la queja? Por quejarse del cónyuge, por quejarse de la esposa. Ahí aprendí que a donde tengo que quejarme, a donde tengo que derramar mis lágrimas, es en la presencia de Dios. Amén. Es solamente en su presencia, a Él. Si no lo puedo hacer durante el día porque está
mis hijos, están todos en la casa, pues tengo que buscar un momento y un espacio donde derramar mi corazón en su presencia. Y puede ser en las madrugadas el mejor momento. Amén. Yo muchas veces he salido de mi casa y me he ido a un parque. Y me he ido a sentar al parque. Y ahí en el parque he conversado con el amado Espíritu Santo. Y he derramado lágrimas y le he dicho, Señor, no puedo con esta situación. ¿Cómo hago? ¿Qué debo de hacer? Estamos en esta mañana hablando por qué sigues en Bethesda. Estamos predicando sobre el paralítico de Bethesda. Hemos visto que ¿por qué sigues en Bethesda? Porque significa estar esperando en el lugar correcto, pero confiando en algo equivocado. Número 2, significa vivir esperando nuestro turno para que algo bueno ocurra en nuestra vida. Y así estamos muchos. Estamos esperando nuestro turno para que algo bueno ocurra en nuestra vida, porque eso nos va a animar, nos va a alentar, eso nos va a llenar, eso nos va a hacer felices. Pero ¿qué dice Juan 5, el verso 7, la segunda parte del 7? Cuando dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y este hombre tuvo que pasar muchos años observando cómo muchos eran sanados, cómo muchos paralíticos salían caminando de Bethesda, llenos de alegría, de gozo, cómo muchos salían gritando de alegría por haber sido sanados. Pero su turno de él nunca llegaba. Siempre había alguien antes que él. Y así hay muchos cristianos que están en la iglesia. Dice, ¿cuándo oraré como la hermana o como el hermano? ¿Cuándo? Pero es que no vas a llegar porque no estás pagando precio. Quieres, anhelas, deseas, pero no te esfuerzas. No haces nada por prepararte. No, es que a mí no me gusta, yo siento que es una pérdida de tiempo. No, hermanos, estamos en los caminos del Señor y en los caminos del Señor vamos a ser procesados. Por eso que esa adoración que puso el pastor Carlos es una adoración, hermanos, que ministra el corazón. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Le dices al Señor, pero cuando viene una enfermedad, te enojas con el Señor y le culpas al Señor, y muchas veces la enfermedad es producto de ti, de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón, o que te excediste en la comida. Hermanos, yo vengo luchando con la ansiedad bastante, y no lo demuestro, no lo hago saber a mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia se va a preocupar. Ya cuando siento que mi familia me dice, mamá, freno, ponle freno a esa boca, ponle freno. Y tengo varios en casa, que cuando yo voy a comer, los ojos están así. Está comiendo mucho. Ya deja de comer. Ya es muy tarde. Ya se imaginan. ¿Cómo paras? En tensión, ¿verdad? Porque te están observando, te están mirando. Pero tú tienes que tomar una determinación, tú tienes que tomar una decisión y decirle, Señor, ya son varios ojos, ya son varias personas que me están mirando y que me están diciendo esto, Señor, capaz yo no me doy cuenta. Hazme ver, Señor. Ayúdame a no tener ansiedad. Ayúdame, Señor, sola, no puedo, no tengo dominio. Es más, hermanos, yo en mi oración siempre le digo, Padre, ya he perdido varios órganos y no quiero seguir perdiendo más órganos. He perdido útero, he perdido varios, he perdido vesícula. Señor, ya no quiero seguir perdiendo órganos. Por eso esta palabra me gusta mucho, Señor. Cuando siempre oro, le digo, Señor, hay una palabra que siempre decía el siervo Gigi Ávila, que en cuanto a la sanidad, confórtame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Vivifícame, Señor. Vivifícame, Señor, según tu palabra. Quiero vivir años, pero quiero vivir años para servirte, para ser útil, para ser fiel en tu reino,
Porque lo que yo paso le va a servir a otro. Las pruebas que yo las vivo, les va a servir a otro. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros somos restauradores de portillo. Como el Señor ha restaurado nuestro matrimonio, muchos nos buscan para aconsejar matrimonios, por las vivencias que hemos tenido, por las pruebas que hemos tenido. Entonces, lo que tú pasas es para que tú seas de ayuda a otros. Si tú estás pasando por una enfermedad, hay otra persona que está pasando por esa enfermedad. Y si tú viste la gloria de Dios, esa gloria de Dios manifiesta a esa persona, para que esa persona tenga fe, para que esa persona aprenda a confiar en el Señor, para que esa persona empiece a caminar solo o sola en las cosas del Señor. Y siempre por eso es que congregamos en la iglesia, porque la iglesia es como tu familia. Aquí nos ayudamos, a veces solos no podemos orar en algo y necesitamos pedirle a alguien maduro en la fe que nos ayude a orar. Y esa es la historia de muchos cristianos. Ven cómo otros reciben milagros, ven cómo otros son sanados, ven cómo otros reciben las bendiciones, pero a su vida no llegan esos milagros. Parecería su turno de recibir bendiciones nunca llega. Y así pasa. Algunos cristianos dicen, ¿y cómo el hermano? ¿Y cómo habrá hecho el hermano? Yo recuerdo que un pastor amigo que conocimos en el monte de oración nos dijo, uy, sierva, yo he tenido que aquí pagar precio de humillación. No he tenido empleo por muchos años y me venía al cerro de Comas a orar, a ayunar, no tenía para comer. Mi esposa me reclamaba, me decía, ¿por qué te vas a ayunar en vez de irte a trabajar? Mira, tus hijas no tienen que comer. Y a la esposa le vino un cáncer al estómago. Y cuando yo escuchaba ese testimonio, decía, Dios mío, Señor, por eso que la queja es pecado. Yo decía, Dios mío, Señor, tú estás hablando. Y el ciego decía, yo he comido tierra, hermana. Por años he comido tierra en el monte. La tierra ha sido mi alimentación. Y la palabra del Señor, los ayunos, ahí me ha formado el Señor. Pero esa es la forma como el Señor lo ha formado a él. Quizás a ti no te va a formar de esa manera, a ti te va a formar de otra manera. Así es. Porque no todos somos tratados iguales, somos distintos. Las pruebas son distintas, los tratos del Señor son distintos. Pero nosotros necesitamos disponer nuestro corazón y decirle, Señor, por eso que esa adoración cuando en plenitud a ti, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Y no es fácil decirle, Señor, aquí estoy. Yo recuerdo cuando empecé a tener los sangrados, las hemorragias, ya tenía como 5 años en ese plan. Y yo no se lo decía a nadie, estaba yo y el Señor, y era un trato, ese Señor guía. Yo trabajaba en ese tiempo en el hospital de policía y tenía amistades que podían ayudarme, pero yo no las molestaba porque quería que el Señor me hablara, que me dijera, quería que mi fe siendo tratada ahí. Hasta que llegué a un médico y el médico me dijo, tú estás queriendo que te saquen, que te sirven todo, cuando en realidad tú sabes lo que es eso. Le decía, pero es que yo no estoy buscando eso, yo lo que estoy buscando es una solución a mi hemorragia, al sangrado que tengo. Y me hacían estudios, y lo único que encontraban era que yo estaba con anemia. Ustedes me veían, estaba llenita, gordita, pero con una anemia de 8. Que caminaba dentro del hospital, subía escaleras y me cansaba y para mí era hacer ejercicio, caminar, era mi tortura. No quería hacer, entonces llegaba del trabajo a mi casa, atendía a mis hijitos, les daba de comer y todo, me sentaba, terminaba de comer, yo me sentaba en el mueble y me quedaba dormida. Cansada, solamente cansada paraba y vivía. Y no encontraba la causa.
Y quizás en ese tiempo mi fe era pequeña, pero encontré una solución porque la doctora me dijo, bueno, como veo que tú eres muy empeñosa y quieres realmente, porque me hacían todos los exámenes y no encontraban nada. Decía, Señor, eso es algo extraño dentro de mi cuerpo. Y hasta que encontraron la causa, yo tenía un pólipo sangrante en el útero en una parte bien escondida, la parte de atrás, y eso solamente se pudo detectar con una endosonografía, que es una cánula que ingresa con una cámara, y ahí va revisando todo el útero por adelante, por atrás, por los costados. Ahí encontraron, y el médico me dijo, señora, es como un volcán en erupción. Es un pólipo, es como un grano que sale en la cara y que está erupcionando. Erupciona. Y las hormonas que usted le da, lo único que hace es paralizar el sangrado por un mes. Pasa eso y nuevamente vuelve el volcán a erupcionar. Y le dije, doctor, ¿y cuál sería para usted, según su experiencia médica, cuál sería la solución? Me dijo, hay que sacarlo todo. Porque si no se saca, eso se puede volver cáncer. ¡Wow! Y determinaron sacarme y dejarme un ovario. A los 4 meses, ese ovario empezó a molestarme, empezó a crecer. Había un quiste tumoral dentro de allí. Y en ese año, en menos de 4 meses, me hicieron 2 operaciones, me abrieron. Ya se imaginan ustedes, que te abran en menos de 4 meses, 2 veces, en la sala de operaciones. Estuve al borde de la muerte, hermanos. Y cuando el pastor Javier se enteró, me dijo, hermana, el diablo la está azotando. Y yo no entendía, hermanos amados, que esos procesos, esas pruebas que yo pasaba, era que Dios estaba trabajando en la vida de mi esposo. Estaba trabajando en la vida de mis hijos. Porque la mamá siempre, la mamá la que cocina, la mamá siempre la que limpia, pero cuando la mamá enferma, empezó el esposo y los hijos a poder sumar, a unirse y a participar todos. Y esa era la misión del Señor, era restaurar, era sanar, era componer las relaciones, todo lo que estaba dañado, todo lo que estaba equivocado. El diablo quiso destruir, pero el Señor lo convirtió eso en bendición. Lo convirtió en bendición. Yo no sé por qué estoy hablando todo esto, no sé, a alguien el Señor está hablando en esta mañana, porque yo no lo tengo aquí escrito. Y quizás algunos un poquito que se mueven porque es el espíritu malo que está ahí, que mueve las aguas y que no quiere que esta palabra llegue a la profundidad. Y lastimosamente muchas personas se pasan la vida esperando su día de suerte. Por eso que yo les dije, les comenté sobre la tinta, ¿verdad? Porque va relacionado con esto, miren. Va relacionado con esto. Estamos así, esperando nuestro día de suerte, esperando de que la noche a la mañana, por cosas del destino, su vida cambie para bien. Y así estamos muchos, que de la noche a la mañana cambie. Y no, hay que trabajar. Hay que esforzarse. No solamente hay que esforzarse físicamente, espiritualmente. Venga a la iglesia regularmente. Sírvale al Señor en la iglesia. Comparta su palabra. Si la iglesia dice, estamos enseñando, venga, anótese para enseñar. El curso de discipulado solamente hay 2 personas estudiando. Había más de 5 o 6, fueron desertando uno por uno. Se quedaron 2 nada más. Que nuestro hermano Hugo es el que está enseñando todos los lunes. La iglesia tiene actividades. La iglesia tiene ayuno los viernes. Todos los viernes ayunamos aquí. La iglesia tiene servicios por Zoom todos los miércoles. Estamos orando para que el Señor los días se quite el Zoom los miércoles y presencialmente tengamos que venir con los que se comprometan. De a poco empezaremos, hermanos. Ya no miremos los obstáculos, miremos la bendición, miremos esa luz que brilla al final de ese túnel. Miremos esa luz. Y eso se llama esperanza. Mirar la esperanza siempre. Entonces no podemos comprender que no es cuestión de suerte, no es cuestión de destino. Todo está bajo la sola soberanía y potestad y
y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice Mateo 28:18. Él sabe, es más, Él sabe cuántos cabellos se te caen. Hasta eso tiene contado. En esta mañana, antes de salir, hay un pajarito que todas las mañanas viene a hacer un espectáculo en mi jardín. Tengo una planta que bota unas flores rojas así, que se llaman cucardas. En la selva se llaman cucardas. Y este pajarillo es un colibrí. Y este colibrí viene, se posa en el árbol. Y justo yo estaba tomando mi vasito de agua cuando en ese el cuculí se paró y como que empezó a mirar. Y le dije: hola, creación de Dios, buenos días. Pajarito, buenos días, creación de Dios. Y el pajarito, el colibrí es bien movedizo, pero se paralizó. Y atento a lo que yo hablaba. Dice: gracias, Espíritu Santo, porque tú me estás hablando por medio de esa ave, esa creación. Y empezó a moverse, hacía cositas, piruetas, se bajaba, se subía. Estaba feliz ese pajarito. Y me acordé que el Espíritu Santo dijo que Él permanecía en todo el jardín de mi casa. Y decía: Espíritu Santo, ingresa, esa presencia, que venga, que ingrese, y que se quede aquí, Señor. Qué privilegio de poder ver a un colibrí. No es fácil ver un colibrí. Es difícil ver, puedes ver palomas, puedes ver los cuervos, puedes ver un montón, pero colibríes es bien difícil. Y ese colibrí viene todas las mañanas. Cuando mi esposo riega el jardín, el colibrí se baña, le hace el espectáculo a él. Él le dice: mira, te voy a poner para que te bañes, para que te refresques. Y se refresca, se mete, se sale, entra, y hace sus aletitas. Es tan hermoso y no es usual verlo, o sea, es algo maravilloso. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay mañanas que estamos a las 5 de la mañana conectados en la oración del Zoom. No se imaginan el cántico que nos regalan los pajaritos a esta hora. Unos silbidos hermosos, hermanos. Y mi esposo dice: son la presencia, hasta las aves le adoran. Todo lo que respire el ave. Todo lo que respira el ave a Jehová. Y así disfrutamos de las cosas simples que el Señor nos da. Quizás estaremos ajustaditos para algunas cosas, pero esos regalos que te da el Señor son valiosísimos porque nos hace sentir y saber que Dios está ahí. Que Dios está en medio de las cosas simples, de los detalles simples. Pero a veces nosotros estamos queriendo cosas grandes. Pero el Señor quiere que en las cosas simples seamos sencillos, seamos humildes, que valoremos las cosas sencillas. Y número 3, significa ver cómo el tiempo pasa y nosotros seguimos en la misma condición. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre paralítico tuvo que ver cómo iban pasando las semanas, los meses y luego los años, 38 años. Y su condición no cambiaba y su vida seguía igual y peor mientras el tiempo pasaba. A veces se endurece el corazón se aparta muchas veces, se pone duro. Y posiblemente hoy en nuestra vida llevamos años en la misma condición de enfermedad, en la condición de escasez, en la condición de soledad, en la condición de enfriamiento espiritual. El tiempo pasa y nuestra vida también, y seguimos en la misma condición y nada mejora y no avanzamos. ¿De quién es la culpa, hermanos? ¿A quién le culpamos? ¿A la vida? ¿Al país? ¿A la política? ¿A quién le culpamos? Somos nosotros mismos, hermanos amados. Posiblemente hoy en nuestra vida estamos así. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? Te pregunto, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esa situación?
terminar. Tenemos que levantarnos por medio de la fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que hoy día te levantes en fe. Juan 5, 8 y 9. ¿Qué dice Juan 5, 8 y 9? Y Jesús le dijo, y es lo que te está diciendo a ti en esta mañana: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo transforman, iglesia, transformaron por completo la vida de ese paralítico. ¿Y por qué no te transforma a ti ahora? ¿Cuántos años estás en el Evangelio? Hazte un examen. ¿Cuántos años estás en el Evangelio? ¿Avanzaste? ¿Te paralizaste? ¿O retrocediste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó que te alejaste del Señor? Pregúntale al Señor, habla con Él y dile: Señor, quiero salir de Bethesda. Son tantos años en el Evangelio, tantos años que me he apartado, tantos años que camino en rencor, en resentimiento, en odio, en amargura. Me está afectando mi salud mental, me está afectando mi cuerpo físico. Ya no quiero salir de Bethesda. Porque estoy en el lugar correcto, estoy en Amistad Cristiana de Lima, pero quizás mi esperanza está en otro lugar. Ese hombre pudo salir de Bethesda completamente sano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo: sí, quiero ser sano. Pero céntrense bien cuando Él dice: pero cada vez que se mueven las aguas, viene el ángel, yo quiero ir, pero otro me gana. Se justifica. ¿Por qué? Porque tienes pereza espiritual. Porque ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios es el dinero? ¿Tu Dios es el trabajo? ¿Tu Dios es tu familia? ¿Tu Dios son tus hijos? ¿Tu Dios son tus deseos? ¿Tu Dios es tu necesidad primero? ¿O tu comida es primero? Hay muchos que no ayunan porque dicen: no, es que yo no puedo dejar de comer, porque si no como me da gastritis. Mentira del diablo. Es mentira del diablo, hermanos. El diablo no quiere que tú ayunes, porque cuando tú ayunas las cadenas se van a romper. El diablo no quiere que tú sigas una vida obediente en Cristo, porque el diablo sabe quién eres en Cristo Jesús. Eres un potencial y te tiene distraído y te tiene entretenido. Y ahora la distracción más grande son las redes sociales, hermanos. El celular es el Dios. El TikTok, el YouTube, el Facebook. Es un arma de Satanás. ¿Estás hoy en Bethesda? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Dónde estás? ¿Estás hoy en Bethesda? Confía de todo corazón en las promesas del Señor. Él sí puede cambiar tu historia hoy. Hoy puede cambiar tu historia. Solamente Jesucristo. Por eso, hermanos amados, conságrate en el Señor. Conságrate al Señor. Dile: Señor, hoy decido consagrarme. Dile que está a tu costado: no te duermas. Porque el diablo no quiere que escuches la palabra. Te coloca espíritu de sueño para cerrar tus oídos y no escuchar, y no recibir la bendición, y no recibir la palabra. Salmo 65:4. Anoche le decía a mi esposo mientras hacía esta palabra, hermanos, de conságrate al Señor. Es un siervo que nos dio esta palabra en el año 2018, antes de la pandemia. Hicimos un ayuno, recuerdo, en la oficina de mi esposo. Hicimos ese ayuno en la oficina y esos apuntes lo encontré. Y él dijo: conságrense al Señor, que eso es lo que hemos hecho, hermanos. Por eso es que vemos la gloria de Dios cada día. Quizás no verás la gloria de Dios como tú la quieres ver, pero el Señor te hace ver la gloria de Dios a la manera de Dios.
a la voluntad de Dios. Y sumergirse a la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Mi esposo ha sido un hombre que le ha gustado ganar mucho dinero. Son más de 10 años que el Señor lo está probando. Lo está probando. Lo sigue probando a todos. Él ha sabido hacer negocios de equipamientos médicos. Para los que no saben, mi esposo tuvo sus empresas donde vendía equipos médicos a hospitales. Él equipaba de todo, hacía importaciones de Italia, de Estados Unidos, de diferentes países. Y para tener recursos, él ha tenido que hipotecar nuestra casa también. Y hemos pasado procesos, hermanos. Y el Señor dice, me vas a servir ahora, pero me vas a servir a la manera de Dios, no a la manera tuya. Y que de un momento a otro se te cierren los caños, hermanos. ¿Alguien de ustedes está preparado para vivir así? Que ya no puedas vender, que ya no puedas licitar, que ya no puedas hacer grandes negocios. ¿Te va a afectar o no te va a afectar? Claro que sí. ¿Te va a frustrar o no te va a frustrar? Hermano, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo se refugió en la palabra del Señor. Él no tiene estrés, él no tiene ansiedad, a él no se le quita el sueño. Ustedes lo ven lleno de alegría, de gozo. Él no está pensando si su billetera está llena o no. Él no está pensando, él está pensando en Cristo. ¿Quién hizo esa transformación? ¿Dios o su esposa? Lo hizo el Señor, hermanos. Porque yo también me sumergí, también dije, no me quiero quedar atrás, Señor, yo también me quiero sumergir ahí. Y han habido momentos en donde nos hemos mirado los dos las caritas y hemos dicho, hoy día estamos antojados de algo, ¿verdad? Pero no hay, ¿no? Y de pronto oramos y mi hijo ayer dice, papá, mamá, no cocines, mamá, vamos a almorzar. Y nos llevó a celebrar el Día del Niño, porque nosotros también somos niños ahora. Nos llevó a almorzar y él tomaba las fotos y decía, mira, y se las mandaba a mis hijas, provecho, que para mí no se ha hecho. Y luego de pronto nos llevó a comer postre. Y cuando comí el postre había caritas pintadas ahí. Mi nieta la pintaron de mariposita. Y la dueña del restaurante, que es una mujer que tiene su programa de televisión, que hace muy ricos postres y comida, le dice a mi esposo, oye, ¿y tú no te quieres pintar la cara? Entonces mi esposo dice, claro, ¿por qué no? Dice la palabra de Dios que dejar que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos. La mujer escuchó y el que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Dijo, sí. Y la mujer también se hizo pintar su cupcake aquí. Mi esposo se hizo pintar una pelota de fútbol con una banderita de Argentina y una banderita de Perú. Y los nietos felices, porque los abuelos se hacían como ellos también, como niñitos. Y ahí, mientras que comíamos, nosotros disfrutando, y mi hijo me decía, mamá, es que está delicioso este postre, nunca he comido un postre tan rico, no sé, hoy día es algo especial. El Señor me ha placido usarte a ti para bendecirnos. Y que no te extrañe, porque en el reino de Dios vamos a ser así como niños. Yo tampoco nunca me he comportado como una niña, pero siempre es bueno comportarse como una niña. Amén. Y pasamos un día muy hermoso allá. Mis hijos a veces se van, ay, mamá, papá, qué exagerados. Es que mientras que tú no lo pases, no lo vas a entender. Me acuerdo que mi esposo tenía un amigo y que cada vez que ese amigo iba a la casa, iba con el niñito. Y mi esposo le decía, oye, porque hablaban de chapas, oye, zapallo, le dice, mira, ese niño debería estar con su mamá, con su papá. Ay, hermano, cuando tú tengas tus nietos, ahí me vas a entender. ¿Cómo no tienes nietos ahora? ¿Te parece algo cucufato? Pero el día que tú tengas tus nietos, ahí te quiero ver. Y no dejaba de tener razón, porque el Señor estaba gozando a su nieto, y como estaba gozando a su nieto, lo llevaba a todo lado. Y ahora que nosotros somos abuelos,
Cada vez que vemos a nuestros nietos, jugamos, los besamos, los apapachamos, los llevamos, nos quedamos con ellos, los gozamos. Y ahí recién el Espíritu Santo nos hace recordar, ¿recuerdas? Entonces cada situación es así. Si tú no lo pasas, no lo vas a entender. Así que si tú estás pasando hoy un proceso, dale gracias a Dios porque el Señor te está preparando para tú ser un instrumento de honra a otros. Medita y escudriña la palabra de Dios. Ahí encontrarás la respuesta a lo que tu corazón desea y anhela. Isaías 11:2. Isaías 11:2, que muchos de ustedes dicen, ay, pero no tengo sabiduría, no tengo inteligencia, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a hacer? Ahí está la palabra, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Y saben cuál es esa artimaña tan fuerte que el enemigo no deja que sus hijos crezcan y avancen? El egoísmo. El egoísmo es el meollo. El egoísmo y la codicia es el meollo. ¿Qué significa meollo? Es la parte neurálgica, la parte principal del pecado. El egoísmo y la codicia. Yo les pregunto en esta mañana, ¿ustedes no tienen egoísmo? ¿Ustedes no tienen codicia? No podemos ser hipócritas ni mentirosos. Todos somos orgullosos, egoístas y codiciosos. Todos queremos lo que otros tienen. Todos tenemos egoísmo. Yo me lo merezco, yo me lo debo, a mí me deben dar primero, yo primero. El egoísmo. El pecado entró por esa razón, hermanos. Y todos nacemos ya contaminados, por eso tenemos que renunciar a muchas cosas equivocadas. En conclusión, hay que recibir la palabra de Dios y obedecerlo. Y darle el lugar que le corresponde a Cristo, al Señor. Hay que darle siempre ese lugar.